Buenas tardes, mi nombre es Mónica Carolina Galindo, estoy estudiando Comunicación Social y Periodismo y esta es mi exposición sobre los cuentos de Rafael García Ríos. De acuerdo al primer cuento, tengo cuatro valores por resaltar. El primero es el amor, y es que este es un valor demasiado importante en una sociedad en la que vivimos en la violencia, en la que no nos tomamos el tiempo de amar, de querer al otro, de pensar en el otro y de asimismo cuidarlo y protegerlo como se debe hacer. Entonces esto pienso que es algo muy importante. Muy importante que pude notar en el cuento es la humildad, y es que pues por parte del campesino había mucha humildad, ya que él no dejó que pasaran por encima de él, tampoco quiso hacerse menos. Entonces digamos que es algo fundamental esto, porque a veces en la vida hay que tener humildad para ciertas cosas, hay que tener en cuenta nuestras limitaciones y también digamos nuestras dificultades o las cosas que nos amenazan, pero nunca dejando que los demás pasen por encima de nosotros, ni tampoco pues pasando por encima de nadie. Muy importante es el respeto, y es que esto es fundamental para vivir en sociedad. Eh, Cuando tú no respetas no puedes exigir ni pedir respeto, porque pues, o sea, no lo mereces. Entonces, más allá de las malas palabras, más allá del maltrato, hay que respetar a la otra persona dándole un valor, sabiendo que esa persona es diferente, pero que igual que tú vale. Entonces, pienso que si hubiera más respeto en la sociedad se evitarían muchos conflictos, muchas guerras, porque habría más forma de habría más forma de control, una forma más de hacerse sentir, pero con las buenas acciones, con el buen trato al otro. Un valor que quiero resaltar del cuento es la tolerancia, y es que a pesar de que este valor no se pudo evidenciar mucho, es algo que se debe nombrar porque es muy importante. Como decía anteriormente, uno tiene que aceptarse y aceptar al otro dándole un valor. Y cuando tú eres tolerante, aceptas que esa persona es diferente, que a pesar de que tiene diferentes puntos de vista, diferentes gustos, religiones, etcétera, puede vivir también en sociedad contigo y también tiene que ser respetado y tolerado de la misma forma. Entonces, esto es algo súper fundamental para una sociedad, la tolerancia ante todo. De acuerdo al segundo cuento, me gustaría mucho resaltar la compasión, y es que a veces las personas piensan que tener compasión por otro es sentir lástima, y eso no es así. Sentir compasión por alguien es ponerse y sentir en los zapatos de otra persona. Entonces pienso que sería más como la acción de pensar qué haría yo en su lugar o cómo me sentiría yo en su lugar. Entonces a veces esto nos falta mucho en sociedad, no pensamos en el otro sino en nosotros mismos. Un valor que cabe resaltar es la bondad, y es que este valor también aparecía en el cuento, donde nos decían que la felicidad no es completa si tú no has hecho algo bueno por alguien, y es en sí lo que dice la bondad. La bondad es la necesidad de hacer el bien. Entonces tú no puedes tener tranquilidad o felicidad completa si tú no has hecho algo por alguien, y creo que las buenas acciones mejorarían mucho una sociedad, porque pues si pensamos un poquito más en el otro y no tanto meternos en nuestro mundo y cerrarlo, tal vez la sociedad sería muy distinta. Y luego de la bondad sigue la gratitud, y es que no solamente hay que hacer buenas acciones, sino también valorar las buenas acciones que hacen por nosotros. La gratitud se basa en eso, en ser agradecidos, en agradecer que estamos vivos, en agradecer que otra persona está dedicando su tiempo para mí, o que otra persona está haciendo un detalle, una palabra, un gesto que me haga feliz. Entonces, pienso que debemos ser mucho más agradecidos con todo, con la vida, con lo que tenemos, y asimismo cuidarla para que después no nos vaya a hacer falta. Por último, para el tercer cuento me gustaría resaltar mucho la ambición, pero no la ambición de forma negativa, sino más bien positiva. La ambición a querer hacer algo y lograrlo, la ambición de tener una meta clara o un ideal claro y poderlo lograr. Hay que ser ambiciosos con nuestros sueños,
para así mismo poder generar de verdad pues grandes cambios en la sociedad y en nuestra vida también. Muy importante es la perseverancia, y es que el cuento deja una enseñanza muy bonita porque el hombre tenía un ideal, pero él no descansó hasta conseguirlo sin importar las dificultades y pues las adversidades que tuviera, él no descansó hasta que lo consiguió. Entonces es algo que debe quedar para nuestra vida, porque a veces tenemos sueños y esos sueños se quedan en eso, en simples sueños que no tienen como un desarrollo. Entonces pienso que a veces yo sé que hay pocas posibilidades, ya sean económicas, sociales, pero cuando uno quiere puede, y el que persevera alcanza. De la perseverancia viene la paciencia, y es que nada va a ser ya. Entonces todo es un proceso, y ese proceso puede tardar mucho como puede tardar poco, depende de nuestra capacidad para resistir y para ser paciente, porque de verdad que a veces las oportunidades tardan en llegar, pero la paciencia lo es todo. Y yo pues personalmente no soy una persona muy paciente, es algo que estoy mejorando mucho, pero es algo que también ayuda a que las cosas nos salgan mejor, a que no nos desesperemos y que pensemos y hagamos las cosas con mucha más calma y con mucha más conciencia. Y ya para cerrar, me gustaría mucho compartir la reflexión que hice pues con mi familia, y es que pues todos los cuentos me parecieron muy buenos, dejan unas muy buenas enseñanzas, pero personalmente nos marcó mucho el primer cuento de Agua para lavarnos las manos, porque nuestra familia es del campo y tuvieron que pasar por una situación muy similar. En esas pues el hermano de mi mamá no corrió con la misma suerte que la historia, y a él sí pues lo mataron. Entonces digamos que fue una historia que nos marcó mucho, y tal vez hubiera podido ser diferente si esas personas hubieran tenido la capacidad de pensar en que todos somos diferentes y que no por el hecho de ser diferentes nos tenemos que destruir. Al contrario, entre más diferentes seamos, más nos tenemos que querer y aceptar, porque pues esa diversidad de alguna manera nos une. Entonces pues en lo personal me gustó mucho, pero sí nos marcó demasiado la primera historia. Y ya, muchas gracias y eso es todo.